Amigo, muy buenos días. Nos encontramos en esta ocasión con el colega y amigo Mario Spangenberg, quien es profesor y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. Y él está de visita acá en Perú por una serie de temas académicos, conferencia que hará en Lima y en Trujillo. Así que hemos aprovechado la ocasión y su generosidad para poder hablar en tiempos de compliance. Mario, muchas gracias, bienvenido. Querido Carlos, siempre es un placer vernos y la verdad que con muchísimo gusto de estar aquí. Hombre, bienvenido. Mira, lo primero que queríamos entender es cuál es el estado de la discusión sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica en Uruguay. Entiendo que en Uruguay no existe el régimen, pero son ustedes parte de la OCDE, están inmersos, digamos, en lo que es el mercado internacional, pero no se han dejado llevar por esta onda expansiva, ¿no? de la responsabilidad penal. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? En primer lugar, el estado de situaciones es de un debate muy poco intenso. Efectivamente no es una discusión planteada en la academia penal con virulencia. Claro que sí han habido intentos de incorporar la responsabilidad de las personas jurídicas y en definitiva al final del día uno entiende las motivaciones que pueden haber detrás de ello. Ahora, como contrapartida de la incorporación de lo que digamos en un sentido más justo al final del día, esto socava los propios cimientos del derecho penal tal y como lo conocemos. Entonces, yo creo que ahí tenemos que empezar a analizar también cuál es el costo a pagar para buscar algunas soluciones en casos concretos específicos. Si el costo que tenemos que pagar en el camino es abandonar el derecho penal occidental liberal y clásico, el altes guterales liberales Strafrecht, creo que es un precio demasiado alto y que perfectamente podemos ensayar vías alternativas como la responsabilidad administrativa. Como decía Vincent Hasselberg, ¿no? El viejo y mejor derecho penal, ¿no? Claro, pero yendo justamente sobre eso, ¿no? Y considerando que Uruguay, digamos, tiene una larga tradición de penalismo, muy vinculada además no solamente a Europa, sino además a Argentina, la pregunta es, ¿cuál ha sido el punto ahí de inflexión? ¿Básicamente la discusión sobre el principio de culpabilidad o es simplemente una cuestión de oportunidad del legislador? El legislador ha dicho, no, mira, para nosotros es suficiente las medidas administrativas. Como tú bien señalas, son dos esferas absolutamente distintas. Una es el debate político-legislativo, que ha sido un debate bastante poco intenso en ese sentido, o quizás no con tanto fundamento dogmático, y otro el debate de la academia. Y si me permites aquí, creo que la base está en algo que quizás no sea tanto de derecho penal, o sea del mejor derecho penal, que es la filosofía del derecho penal. Y ahí me permito traer un trabajo del querido profesor italiano Mauro Ronco, donde nos vuelve a esto de separar los criterios de imputación de los criterios de responsabilidad. Y creo que buena parte de los defectos o de algunas inconsistencias del moderno derecho penal pasan por confundir las dimensiones de la imputación con las dimensiones de la responsabilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo tipo de responsabilidad exige que previamente le podamos imputar un resultado en el mundo a una persona, sea física o sea jurídica. Y esa imputación obedece a la razón teórica, no a la razón práctica. Es decir, no es moldeable políticamente cuando un resultado del mundo exterior se lo podemos imputar a una persona o no. Eso queda por fuera de la esfera de la decisión política. Es un tema de razón teórica. Sin embargo, las consecuencias, una vez lograda la imputación, las consecuencias que la comunidad política otorga a esa modificación del mundo, sí son materia de razón práctica y no de razón teórica, y en consecuencia sí son maleables desde el punto de vista del diseño de una política legislativa. Claro, con lo cual ahí podemos dar espacio para todo lo que sería la discusión político-criminal. Para toda la discusión, exacto. Pero sin embargo, no podemos, nosotros en Uruguay decimos, poner el arado delante del buey, claro. Y en consecuencia, como tenemos problemas en sede de responsabilidad, empezar a toquetear las categorías de la imputación para lograr mejores resultados en materia de responsabilidad, porque eso es hacernos trampas al solitario y es en definitiva dar vuelta al edificio occidental de la construcción
una imputación correcta. Claro, y eso nos devuelve en consecuencia a la discusión de la dogmática, ¿no? Y es ahí donde creo que hay un tema importante que nos interesa conocer, que es el siguiente, ¿no? Ustedes entonces que tienen todo un régimen de prevención de lo que es lavado de activos, tienen un mundo de compliance, es decir, hay una serie de regulaciones, me imagino que medidas autoimpuestas por las empresas. ¿Eso cómo conecta con el derecho penal? ¿Por qué? Porque justo hablábamos en algún conversatorio anterior con el profesor Miguel Abel Souto, algo que también hemos tocado muy colateralmente, que es el tema de la ignorancia deliberada, ¿no? Por ejemplo, la ignorancia deliberada en materia de blanqueo de capitales en Uruguay, ¿es de recibo o no es de recibo? Es de recibo en el sentido, quizás algo previo. Tenemos esta clara distinción conceptual en que, digamos así, los incumplimientos de los sujetos obligados, financieros o no financieros, tienen consecuencias administrativas y no necesariamente penales. ¿Y por qué digo no necesariamente, pero no digo no penales? Porque como todos sabemos muy bien, hay determinado tipo de incumplimientos, sobre todo aquellos que están coloreados por un tipo de subjetividad, que perfectamente pueden llenar de contenido el injusto típico. Entonces, en consecuencia, si bien como punto de partida esos incumplimientos son meramente administrativos, en caso de que se trate de incumplimientos graves o que permitan concluir que de allí hay elementos subjetivos que lo acercan a un injusto penal, perfectamente pueden servir de sustento también para un reproche penal. Claro, ¿y eso daría espacio a la ignorancia deliberada en consecuencia? El problema que tenemos con la ignorancia deliberada es que nos pone en jaque todo el edificio de la dogmática penal en relación al conocimiento y el dolo, ¿no? Porque en definitiva, y aquí creo que es muy interesante el trabajo de Ragués y Vallés, el dolo y la prueba, e incluso empezar a distinguir aquellas hipótesis que son meramente en la apariencia de ignorancia deliberada, pero lo que hay ahí no es un no saber, sino un no querer saber más. Claro, que aquí en el caso de Perú, por ejemplo, la Corte Suprema ha aceptado la ignorancia deliberada como un título de imputación, pero asimilándolo a lo que sería una suerte de dolo directo, ¿no? Dolo directo de segundo grado. Así más o menos ha sido tratado en la jurisprudencia, pero no se ha entrado en el debate sobre si es una categoría propia, sea asimilable a la culpa parcialmente o no. Es algo que no, por lo menos acá no está zanjado y en la mayoría de los países igual. Yo creo que ahí la dogmática penal moderna enfrenta un atasco, un verdadero atolladero, en donde se haya enfrentada o admitir que muchos casos de ignorancia deliberada queden sin reproche, sobre todo en aquellos países que no aceptan el reproche imprudente del lavado de activos, o por el otro lado nos exige reconfigurar la exigencia del dolo, del conocimiento como sustento del dolo. Entonces, creo que también aquí el precio es muy alto de volver a edificar toda la imputación subjetiva occidental tal y como la conocemos. Hace unos años yo, reviendo viejos papeles, sobre todo la Ética Nicómaco de Aristóteles, que creo que es la base en Occidente de estas cuestiones, me encontré con una distinción en Aristóteles que me parece que es fundamental y que puede aventurarnos ahí un camino de salida, que es la distinción entre lo involuntario y lo no voluntario. Y usualmente en Occidente, en los últimos siglos, se trabajan cual si fueran una misma categoría. Entonces, una cosa es quitar el reproche o bajarlo a la imprudencia en los casos de aquellas conductas que son involuntarias, y otra cosa es asimilar el reproche de lo no voluntario en algunos casos que son especialmente graves. Y ahí Aristóteles, como siempre, lo aborda muy bien, y creo que es buena hora de que el derecho penal comience a revisar sus bases. Claro, eso nos devolvería la discusión sobre la teoría de las normas, ¿no? El contenido de la norma primaria, norma de determinación, norma de valoración, ¿no? Importantísimo. Exactamente, y al final del día creo que es una buena salida para no tener que aventurarnos a otro camino, que sería salir de una imputación subjetiva sofisticada y caer en la lógica de fidelidad e infidelidad al derecho de Jacobs. Correcto. Y volviendo sobre el tema del compliance, el mercado del compliance en Uruguay, ¿cuán desarrollado está, considerando que Uruguay es uno de los países
que hoy en día es considerado como líder en lo que es prevención de lavado de activos, pero a la vez, digamos, está siendo visto también como la comunidad, como un país que permite el crecimiento de estos negocios que antes, ¿no?, eran considerados offshore. ¿Cómo manejan ese equilibrio, ¿no? Yo agradezco tus generosas palabras hacia Uruguay en ese sentido. Creo que falta mucho por desarrollar y sobre todo en lo que hace a un compliance, digamos, tomográfico, ¿no? Y no clínico sintomático, como dice nuestro amigo Servini, en el sentido de que no es un tema de juntarnos de carpetas por juntarnos, que no es un tema de tener los papeles ordenados, exacto, porque entonces lo que estamos haciendo es inventando una nueva industria que en la sustancia no nos ayuda a prevenir los problemas. Entonces, yo creo que el principal desafío a nivel de compliance es cómo realizar verdaderos compliance sustantivos que nos eviten o nos prevengan de las maniobras de lavado de activos y que al mismo tiempo tampoco terminen un desplazamiento absoluto de las cargas de vigilancia hacia los particulares, sobre todo a los sectores no financieros. Estoy pensando en profesionales jurídicos, etcétera, que naturalmente no han sido formados para eso. Claro, no han sido formados en compliance y para ellos es todo un reto, considero que el compliance tiene muchos aspectos vinculados a auditoría, asesoría corporativa, y es mucho más que el criminal compliance, como siempre lo decimos. Exactamente, a temas ambientales, a temas de protección de los trabajadores, etcétera, y que en definitiva también nos lleva de la mano al mundo moderno del abogado, que es poder entender correctamente de qué se trata el negocio de su cliente, cuáles son los matices que pueda haber en eso, no ir necesariamente con la norma a imponérsela al cliente, sino ver cómo trabaja al interior del negocio del cliente para poder ayudarlo a actuar conforme a las normas. Claro. Y Mario, una cuestión final, una pregunta que se la estoy haciendo a todos los invitados, una pregunta sistemática, ¿no? Tú y yo somos de una generación en la que hemos vivido, así como otros vivieron el viejo debate entre causalistas y finalistas, nosotros hemos vivido y seguimos viviendo en parte los estertores de esta discusión entre funcionalistas radicales, funcionalistas moderados. ¿Cómo ha sido el debate en Uruguay? Y ya desde tu punto de vista, tu propia sistemática como penalista, ¿cómo ves el futuro de esta discusión? ¿Crees que ha sido una discusión estéril? ¿Crees que ha sido una discusión positiva? ¿Ha permitido el mejoramiento del sistema? Considerando que hoy en día todos, de un modo u otro, todos somos normativistas, ¿no? Hasta Gracia Martín es normativista, aunque él no lo quiera reconocer. Yo creo que aquí ocurre algo que es muy singular y con una frase de Eduardo de Benedetti, que es: cuando empezábamos a sentir que teníamos todas las respuestas, nos empezaron a cambiar las preguntas. Claro. Y creo que estábamos como muy asfixiados en un debate autorreferencial al interior de la mera dogmática penal pura y dura. Y en estos últimos tiempos, sobre todo en América Latina, han irrumpido dos transformaciones que me parece que nos por lo menos han traído aire fresco al debate jurídico penal. Por un lado, las reformas procesales penales, que empiezan a hacernos ver las cosas de un modo distinto a como las veníamos viendo en las últimas décadas, y que eso nos hace plantearnos también muchas cuestiones de la dogmática. Esta vieja lógica del penalista que miraba casi con desdén al derecho procesal comienza a invertirse y nos damos cuenta que a veces las estructuras procesales terminan influyendo en cómo estructuramos también la dogmática. Y por otro lado también, que quizás esto a Hassemer le hubiera dolido mucho, convenciones internacionales que antes tenían únicamente una lógica de limitar al derecho penal, que empiezan a cambiar el idioma y empiezan a reclamarle a los estados la utilización de más derecho penal en protección de determinadas víctimas o en protección de determinados bienes jurídicos, y que también nos empieza a cambiar o poner, por lo menos, empezar a cuestionar algunos de los principios clásicos con los que todos hemos sido formados. Claro, con lo cual esto nos devuelve al debate entre lo que es la pureza dogmática versus la política criminal. ¿Cómo guardar ese equilibrio? ¿Cómo de tu sistemática, y particularmente también en Uruguay, cómo se guarda ese equilibrio? Yo creo que necesariamente el derecho, el verdadero derecho, tiene que poder mirar a los ojos a los ciudadanos, abrirse
y de algún modo contrastar con ellos la justicia o injusticia de las soluciones que aplica, y que si alguna lección debemos tener que haber aprendido en estas últimas décadas es que los sistemas que cierran perfectos por sí mismos no bastan si luego en la solución, en el caso concreto, nos llevan a resultados que no son los esperados por la sociedad. Claro, con lo cual tenemos un gran punto de referencia que es la vuelta y el rescate, digamos, permanente en la política criminal. Así es. Bien, Mario, muchísimas gracias por tu tiempo y amigos, hasta otra oportunidad en Tiempo de Compliance. Buen día. Muchas gracias.